Hola amigos, Bitcoin ha vuelto a ser noticia esta semana y no precisamente por el desplome, sino porque parece que empieza a recuperarse un poquito. Y eso ha tomado por sorpresa a muchos. Hoy voy a contarte con palabras muy sencillas y sin complicarnos qué está pasando con esta famosa criptomoneda, por qué su precio ha vuelto a subir un poco y qué significa todo esto para la gente que sigue sus movimientos. Y ya sabéis que como siempre lo vamos a hacer con palabras fáciles y con términos muy sencillos. Y si hay algo que no se entiende, pues lo vamos explicando. Vale, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos días? Pues mirad, Bitcoin, que ya sabéis que es la criptomoneda más popular y más comprada del mundo, volvió a alcanzar los $90.000 este miércoles. Eso significa que una sola unidad de Bitcoin cuesta más de $90.000, algo que muy pocas veces se ha visto. Para que te hagas una idea, eso es más que el precio de muchos coches nuevos o incluso más que algunas viviendas en ciertos países. Lo interesante de esta subida es que ocurrió pocos días después de que el precio cayera hasta los $80.000. De hecho, ese nivel de $80.000 no se veía desde abril, lo cual fue motivo de preocupación para muchos inversores. Cuando hablamos de inversores nos referimos a las personas que compran Bitcoin con la esperanza de que suba de precio en un futuro, y también de grandes empresas o fondos financieros que compran enormes cantidades. Todo eso son inversores. El caso es que según los datos de Bloomberg, una empresa muy conocida por sus análisis económicos y financieros, Bitcoin subió un 3,5% este miércoles por la noche, y eso le permitió volver a superar los $90.000. Pero ojo, aunque esta subida es una señal de recuperación, la moneda todavía acumula un retroceso importante. Fijaos que desde el 1 de noviembre ha caído un 17% y desde su máximo histórico que alcanzó el 6 de octubre ha bajado un 29%. Ese máximo histórico fue impresionante, $126.251 por unidad. Muchos celebraron ese momento porque significaba que el Bitcoin estaba viviendo uno de sus momentos más fuertes en toda su historia. Sin embargo, el mercado de las criptomonedas es muy cambiante. Cuando decimos mercado, nos referimos al conjunto de personas y empresas que compran y venden criptomonedas en este caso. Y cuando decimos que es cambiante, significa que su precio puede subir mucho en un día, pero también puede bajar con la misma rapidez o velocidad. Esto es lo que se conoce como volatilidad. La volatilidad es simplemente la facilidad con la que el precio de un activo, como una acción o una criptomoneda, puede cambiar en muy poco tiempo. Y como habéis comprobado, Bitcoin es famoso por ser extremadamente volátil. El 21 de noviembre, solo unos días antes de esta recuperación, Bitcoin bajó hasta los $80.553. Ese fue su punto más bajo desde principios de abril. Mucha gente se preocupó porque pensaban que quizás seguiría bajando, pero para sorpresa de muchos, desde ese día la criptomoneda ha subido aproximadamente un 11,7%. Esto quiere decir que aunque tuvo una caída muy fuerte, se está recuperando un poquito más rápido de lo que algunos esperaban. Además, Bitcoin lleva 3 de las últimas 4 jornadas en números positivos. Cuando se habla de jornadas se hace referencia a los días en los que se observa cómo se comporta el precio. Decir que una jornada está en positivo quiere decir que el precio subió ese día. 3 días subiendo y uno solo bajando muestra que podría estar entrando en una pequeña fase de recuperación tal vez. Pero no todo es alegría en el mercado. Algunos expertos señalan que esta recuperación podría ser bastante lenta. Uno de ellos es Manuel Pinto, analista de XTB, una empresa que se dedica a analizar y ofrecer servicios financieros. Pinto explicó que a Bitcoin le puede llevar más tiempo que a otros activos volver a sus máximos históricos. Bueno, pues Pinto dice que el problema principal es el desapalancamiento. Esta palabra, tan rara, significa que muchos inversores estaban usando dinero prestado para comprar Bitcoin. Esto se llama apalancarse, comprar algo con un dinero que no es totalmente tuyo, generalmente prestado por un banco o una plataforma de inversión. Cuando el mercado cae, quienes usan dinero prestado tienen más riesgo y a veces suelen vender rápido para no perder aún más. Cuando muchos venden al mismo tiempo, el precio baja todavía más y más rápido. Por eso el desapalancamiento es cuando ese dinero prestado se reduce o desaparece y los inversores vuelven a usar solo su propio dinero. Eso puede hacer que las subidas del precio sean un poquito más lentas. De todos modos, yo personalmente no recomiendo a nadie endeudarse para invertir en Bitcoin, debido a su alta volatilidad. Pinto también menciona la volatilidad que han sufrido los inversores. Como explicamos antes, la volatilidad son los cambios bruscos de precio. Cuando hay mucha volatilidad, la gente tiene miedo de invertir porque no sabe exactamente qué pasará al día siguiente. Si el precio cambia demasiado rápido, muchos prefieren esperar. Otro factor que afectó negativamente al Bitcoin fue la decisión del MSCI. MSCI es una empresa que crea índices financieros.
Un índice es una lista o conjunto que reúne a varias empresas para mostrar cómo se comporta un sector del mercado. Por ejemplo, hay índices que agrupan a las empresas más grandes del mundo o a las empresas tecnológicas más importantes. Pues bien, el MSCI decidió excluir de sus índices globales a las empresas que tienen más del 50% de sus activos en Bitcoin. Para decirlo más simple, MSCI dejó fuera a las compañías que dependen demasiado de las criptomonedas. ¿Por qué es importante esto? Porque estar en un índice de MSCI suele atraer a muchos inversores. Si una empresa es excluida, menos gente la compra y eso afecta su valor. Y si esas empresas tienen mucho Bitcoin, al bajar su valor también puede influir en el precio del Bitcoin en general. Es como una especie de efecto dominó. Una cosa afecta a otra y todo está conectado. A pesar de todos estos problemas, la recuperación de estos últimos días muestra que el Bitcoin sigue teniendo fuerza. Muchos expertos creen que el mercado de las criptomonedas está ahora en un momento de reajuste. Eso significa que los precios están tratando de encontrar un punto estable después de semanas de subidas y bajadas muy fuertes. A veces cuando un mercado sube demasiado rápido, suele venir una especie de corrección, que es simplemente una bajada que ajusta el precio. Lo importante es que después de esa corrección, el mercado puede volver a subir lentamente y de manera más firme. Es normal que después de alcanzar un precio tan alto como los $126.251 en octubre, el mercado necesitara un descanso. Casi siempre ocurre lo mismo. Cuando un activo llega a un precio histórico, muchas personas deciden vender para asegurar ganancias. Y cuando muchas personas venden, el precio baja. Luego, cuando el precio llega a un punto donde otros consideran que está barato, vuelven a comprar y el precio sube gradualmente otra vez. Así es como funciona la dinámica básica de la oferta y la demanda. Entonces, lo que hemos visto estos días es un ejemplo perfecto de esa dinámica. Caída fuerte, recuperación rápida y un nuevo intento de estabilización. Sé que para algunos esto puede ser aterrador, pero para otros es una oportunidad. Yo lo veo así, como una oportunidad. Todo depende de cómo se mire. Muchos inversores a largo plazo siguen creyendo que Bitcoin tiene un futuro brillante, yo entre ellos. No se fijan tanto en lo que pasa en una semana o en un mes, sino en los cambios que ocurren a lo largo de los años. Y si miramos la historia del Bitcoin desde sus comienzos, la tendencia general siempre ha sido al alza, aunque con altibajos muy pronunciados. Pero también es cierto que Bitcoin no es apto para todo el mundo, yo siempre lo digo. Su alta volatilidad puede provocar pérdidas importantes si no se entiende cómo funciona. Por eso es importante que cualquiera que se interese por las criptomonedas se informe bien, que aprenda lo básico y no invierta dinero que no pueda permitirse perder. En conclusión, estamos viendo que Bitcoin sigue siendo un activo lleno de altibajos, capaz de caer bastante en pocos días y de recuperarse con fuerza en poco tiempo. Los expertos creen que la recuperación puede ser lenta, puede que ahora se quede un tiempo un poquito lateral, pero el movimiento de los últimos días demuestra que sigue habiendo mucho interés en esta criptomoneda y lo que ocurre en las próximas semanas dependerá de muchos factores. La confianza de los inversores, las decisiones de grandes instituciones, las inyecciones de liquidez y, por supuesto, la capacidad del mercado para mantener cierta estabilidad. Hay que aceptar que el mundo de Bitcoin es cambiante, sorprendente y lleno de giros inesperados. Y esta semana fue un ejemplo más de que, aunque pueda descender, también puede levantarse con velocidad. Por eso, para entenderlo, lo mejor es seguir un poquito las noticias, sin obsesionarse tampoco, aprender los conceptos básicos y recordar que nada está garantizado en este tipo de mercados. Lo único seguro es que Bitcoin seguirá dando de qué hablar. Y yo, personalmente, con un porcentaje conservador en mi cartera, apuesto por Bitcoin a futuro, a largo plazo. Y como digo siempre, nada de esto es una recomendación de inversión, es solo información y conocimiento compartido. Tú decides lo que haces con tu dinero. Infórmate bien e invierte con sentido común.